al asambleísta de Pachacuti, Jerónimo Yantalema, a quien quiero agradecerle por estar con nosotros a esta hora. Asambleísta, buenos días. El tema de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ayer quedó suspendido prácticamente el tema. ¿Qué es lo que realmente ocurre dentro de la Asamblea? O en el caso de ustedes, Pachacuti, no hay necesariamente el ambiente como para que esta normativa vaya por el camino adecuado, ¿o me equivoco, asambleísta? Buenos días. Un saludo a los televidentes. Bienvenido. Y gracias por la invitación. Debemos indicar que el movimiento indígena y tanto Pachacuti habíamos insistido que esta ley no podría pasar sin haberse hecho la consulta prelegislativa. ¿Cabe o no cabe la consulta prelegislativa? Pues de hecho esto no es una cuestión de cabe o no cabe, es un mandato constitucional. El derecho colectivo 57 numeral 17 establece claramente que los pueblos y nacionalidades, cuando vayan a ser afectados a sus derechos colectivos, cualquier normativa o acción administrativa que se les aplique, deben ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa, dice el mandato constitucional. En este ámbito, definitivamente, siendo que además aquí hay un título referido al sistema de educación intercultural bilingüe, cabe plenamente, y además es obligatorio para la Asamblea. Además, recuerde que hay una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a todas las instancias legislativas y que dan, digamos, acciones administrativas a proceder consultas prelegislativas con las comunidades, pueblos y nacionalidades. Pero hasta antes de la sesión de ayer parecía que eso no era viable, según los propios asambleístas, obviamente, del oficialismo. Ellos señalaban que la consulta prelegislativa ya había sido realizada por el organismo competente y que mediante los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el artículo 157 de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo habían establecido. Sí, ahí nosotros habíamos observado que el mismo presidente de la Comisión Ocasional de Educación, el 14 de mayo, había emitido un documento dirigido al presidente de la Asamblea, indicando que se debe aplicar la consulta prelegislativa y que era una resolución de la Comisión. Lamentablemente pasaron 4 meses, ni la Comisión Ocasional y principalmente el presidente de la Asamblea, quien debía haber procesado, no la había facilitado. En ese contexto nosotros hemos insistido, nos acercamos precisamente ese mismo día que otra vez se reconsideraba esta decisión, y hemos insistido la importancia de pasar a un proceso de consulta prelegislativa, puesto de que estaríamos jugando con un derecho fundamental y además estaríamos poniendo en riesgo esta ley de que sea demandada de inconstitucionalidad. Y es verdad que en su momento, como mantenían o sostenían algunos asambleístas del oficialismo, la Corte Constitucional, mediante su sentencia expedida en marzo del año 2010, declaró que la consulta prelegislativa es de carácter sustancial y no formal. No, ese es un error, o sea, definitivamente más error bien... de quienes sostenían eso, ¿no? Exactamente, porque siendo un derecho constitucional, y la misma Constitución dice, los derechos serán plenamente justiciables, no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación. Entonces, ante esto, nosotros hemos alertado a la Comisión, a la Asamblea, en la importancia de proceder y finalmente ya hay un acuerdo mínimo para llevar este proceso a nivel nacional. Ayer, por la presión, se generó entonces la posibilidad de que sí se realice la consulta prelegislativa. Sí, lo que ocurrió ayer es muestra de esta, digamos, esta falta de decisión política de parte del oficialismo. ¿Cómo entender eso cuando antes de no hay nada, o no quieren, no desean ir a la consulta? Es mi apreciación, y cuando se da la sesión, la presión los obliga, ahora sí vayamos a la consulta prelegislativa. Nadie entiende eso. Sí, eso es preocupante, porque definitivamente no se puede jugar así con los derechos fundamentales de los ecuatorianos. ¿Sabe por qué le digo esto, asambleísta? Porque se lo pregunté al asambleísta Gagliaro, se lo pregunté al asambleísta Aminta Buenaño, y escuché y veía algunas declaraciones de varios asambleístas que decían que no cabía jurídicamente el tema de la consulta prelegislativa. Sí, y lo que ocurrió ayer, como le digo, es prácticamente intentar legitimar lo que no se puede legitimar. Subieron a los graderíos un grupo afín al movimiento oficialista, y eso generó también lo que generó ayer, ¿no es cierto? Entonces, tanto el movimiento de profesores como el movimiento indígena fue contundente, tanto ayer como todo el proceso de discusión de la ley, que definitivamente para nosotros es fundamental que las comunidades, los pueblos y nacionalidades, especialmente sus principales autoridades, analicen el documento y den su opinión, así como establece la Constitución. Ahora, ¿qué nudos críticos, por así decirlo, palabra y frase que está muy de moda, encuentran ustedes en esta normativa? Nosotros hemos observado desde el inicio, uno de los puntos fundamentales tiene que ver con la institucionalidad. Se ha planteado, desde el movimiento indígena se planteó que antes era dirección nacional,
hoy debería llamarse mínimamente una Secretaría Nacional. En este ámbito ellos propusieron que sea una subsecretaría, es decir, una dependencia del Ministerio de Educación. ¿Y ustedes qué plantean? Nosotros hemos planteado que tiene que ser una secretaría descentralizada y autónoma, que por supuesto es parte del sistema de educación, pero opera autónomamente, así como lo hizo durante las 2 décadas que funcionó el sistema de educación intercultural. ¿Y por qué no ser una subsecretaría que dependa del Ministerio de Educación? Puesto de que recuerde que la Constitución establece claramente que este es un sistema de educación intercultural bilingüe, no es parte del sistema general de educación. Claro. Nuestro desafío ha sido, estando conscientes de que hay que construir un Estado intercultural plurinacional, no se trata tampoco de crear instancias diferenciadas, más bien que en el mismo marco jurídico que está trabajando en la Asamblea se pueda incorporar el sistema de educación intercultural bilingüe, pero diferenciado claramente. Pero también hemos planteado la necesidad de implementar una instancia, ¿no?, colectiva, en este caso ya la definición de las políticas públicas, que estaría a cargo tanto del Consejo Plurinacional de Pueblos y Nacionalidades, pero también de las autoridades que representan al sistema de educación. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Gracias al asambleísta Jerónimo Ayartalema, quien estuvo con nosotros, es asambleísta de Pachacuti, con el tema de la Ley de Educación Intercultural, bilingüe por cierto, y tienen ahí clara la posición frente a lo que significa para el sector de ellos este tratamiento a esta normativa en la Asamblea Nacional.